Bienvenidos a Territorio Político. Hoy estamos arrancando este programa abriendo un espacio para dialogar con alguien que es entrerriano pero que está trabajando en Buenos Aires. Él es subsecretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, el segundo en la lista de Bernie, para aquellos que quieren retratar un poco en dónde se encuentra ubicado trabajando. Él es Luis Cerro y estará encaminando en estas elecciones 2023 una pelea para ver si puedes volver a ser intendente de Gualeguay con un partido vecinal. Vamos Gualeguay. Bienvenido a Territorio Político, Luis. Muchas gracias por invitarme. Mucho tiempo sin vernos y realmente tenemos algo bastante interesante dentro de este espectro de lo que mencionaba para presentarte. Usted había sido intendente en 2 gestiones en Gualeguay y luego ahora lo encontramos trabajando en Buenos Aires. ¿Cómo fue ese paso? Vamos a hacer un poco de historia. En realidad el paso fue que en el 2019, cuando nombran a Sergio Berni, cuando Kicillof nombra a Sergio Berni ministro de Seguridad, Sergio me hizo la propuesta para ocupar un lugar en el Ministerio de Seguridad, pero bueno, yo quería estar con mi familia, quería estar esos 2 años porque había sido coordinador de la provincia de Entre Ríos, también coordinador de políticas de gobierno de Gustavo Bordet. Renuncié y bueno, quise estar con mi familia. Después mi hermano falleció por el COVID, mi padre también, y decidí tomar la decisión de acompañar a Sergio Berni. Me comuniqué con él, por supuesto. Es decir, la propuesta inicial siguió siempre en pie. Le dije que sí, que estaba en condiciones de asumir ese compromiso y así que hace 2 años y medio prácticamente que estoy ahí en la provincia de Buenos Aires, en la frontera, junto a un ministro que esto se llama territorio político. Si hay alguien que hace territorio es Sergio Berni, y la verdad es que hemos disminuido muchísimo todos los índices de delincuencia, pero como él dice, la seguridad es algo multiagencial, es algo muy difícil, muy complejo, y que se necesitan muchas patas para que solucionemos este problema, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en la República Argentina, ¿no? Me interesa mucho poder profundizar un poquito esto antes de entrar a la parte propiamente de Gualeguay. Usted menciona a Sergio Berni como alguien que hace mucho territorio y realmente es una figura que genera amores y odios. Sí. Sergio Berni tiene esa peculiaridad que también marca una personalidad y a la vez marca un símbolo dentro de la Argentina y el espectro político en el que nos encontramos de representantes. ¿Qué contrastes podríamos hacer entre lo que es Buenos Aires como provincia en materia de seguridad y Entre Ríos? Porque desde acá, uno que está apabullado por los medios nacionales que nos cuentan más lo que pasa en Buenos Aires que lo que pasa acá, parece una carnicería. Sí, no es tan así. Hay lugares que son muy álgidos, muy difíciles. Vos imaginate que la provincia de Buenos Aires tiene 2 policías cada 200 manzanas. Es decir, Gualeguay tiene cada 200 manzanas 2 policías. Es muy complejo, tiene mucho territorio, se necesitarían muchísimos más policías. Nosotros tomamos en el 2019, cuando Sergio Berni asume como ministro de Seguridad, tenía 4.000 policías menos, había dejado Vidal de lo que había recibido. En este momento nosotros ya tenemos 4.000 policías más. Y así sucesivamente estamos entrenando, capacitando a la policía para que salga al territorio, cuestión que no es fácil, pero que parece una carnicería porque seguramente los medios de comunicación, al estar maximizan, muestran lo que es, pero quizás en otros momentos no lo mostraban. Claro. En otros momentos no mostraban esto y ahora, si bien ha bajado toda la onda de la delincuencia, se ha bajado los delitos, la calidad de los delitos, pero seguimos teniendo problemas, por supuesto. Yo te cuento los últimos 2 operativos Sol, por ejemplo. Los operativos Sol a Sol que se hicieron después de lo que pasó con Fernando Báez, este asesinato cruel que pasó ahí en Miramar,
Después de este hecho, casualmente me toca a mí de cerca porque estoy en esas áreas, no en ese momento, sino a partir de eso nosotros asumimos en la subsecretaría, una de las áreas que me toca es esta parte de los boliches bailables y demás. Y la verdad que los 2 años que hemos tenido el operativo Sol han sido impecables. Hemos puesto 17.000 policías en el operativo Sol, cosa imprevista, y ha dado un resultado muy pero muy bueno, muy pero muy bueno. La diferencia con Entre Ríos, por supuesto que es mucho menos gente, mucho menos territorio, hay una densidad muy grande en algunos sectores de Buenos Aires que es muy difícil, las condiciones en que se vive, hay condiciones que son también muy difíciles, y eso es lo que, por supuesto, la tendencia es mayor a delinquir más que nada. Ahora bien, yo creo que hay también un sistema mucho más armado de delincuencia en Buenos Aires. Hay un sistema mucho más armado en todos los aspectos, en todos los aspectos. Yo voy al pago chico, como se dice, a Gualeguay. En 2017 la provincia de Entre Ríos sale una ley, promulga una ley en la cual dice que las cámaras de seguridad las pueden mirar solo la policía. Esto, demos gracias a que la provincia de Entre Ríos, la ciudadanía es una ciudadanía bastante tranquila, que no tenemos grandes hechos. Pero, por ejemplo, en Gualeguay nosotros llevamos un centro de monitoreo y teníamos 45 personas mirando cámaras permanentemente. ¿Qué hacía esto? Prevenir el delito. Uno mira la cámara para prevenir, para que no pase lo que desgraciadamente puede pasar, un robo, un asalto o lo que sea. Si están mirando las cámaras, uno puede prevenir. Ahora hay 3 personas mirando la cámara, 3 policías. Entonces antes había 45 municipales y ahora hay 3 policías. Esta ley creo que en vez de ayudar, no ayudó a calmar la inseguridad. Todo lo contrario, esta ley que salió en la provincia de Entre Ríos, donde solo la policía puede mirar las cámaras. Entonces, nosotros, ya te digo, hicimos el centro de monitoreo. A todos los de la municipalidad dejan fuera a todos los ayudando en personal. La administración que venía, nosotros nos eliminó la Guardia Urbana, habíamos creado la Guardia Urbana, eliminó la Guardia Urbana, eliminó las cámaras de seguridad, no las eliminó, sino que se las dio a la policía. Y dárselas a la policía me parece bárbaro, pero si las miran. Ahora, si no las miran, claro, no es lo mismo prevenir. También de que hay corto de personal en la policía. Encontramos esa falencia, no podés sacarlo de la calle para que se queden mirando cámaras. El policía tiene que estar en la calle, exactamente. Y no sale de la calle, pero miran 3 las cámaras, entonces no está la prevención que debería tener. Es interesante la perspectiva de la cámara como prevención, porque lo que uno normalmente ve es que las cámaras se las promociona como la gran medida de seguridad que los municipios impulsan, pero finalmente cuando pasan los delitos y la cámara está, te dicen, el robo, fíjate. No sirve para nada. No sirve para nada. Lo que hay que tender es a que él no robe. Entonces, para eso tenemos la cámara y una persona que la está mirando y avisa. Esto lo hacen muy bien en la provincia de Buenos Aires, cada uno de los municipios. En la ciudad de Buenos Aires también, no importa la ideología política de quien esté, está Cambiemos y tienen 3 centros de monitoreos enormes en la ciudad de Buenos Aires que los he visitado muchas veces. Las cuestiones de seguridad es como que están siempre asociadas a la derecha, ¿no? Es como que no... Se dice que están, pero no es así. Sí, pero no es tan así. No debería ser tan así, ni mucho menos, todo lo contrario. No tiene ideologías para nada. Pero esto sucede así. A mí me extrañó mucho cuando en la provincia de Entre Ríos se promulgó esta ley. Creo que habría que revisarlo. En la provincia de Entre Ríos y Londres tienen tal ley también, pero Londres tiene una capacidad económica importante. Entonces, antes, la verdad... Última pregunta de la cuestión de materia de seguridad. Sergio Berni, cuando usted no estaba, tuvo una disputa muy grande con la policía que todos recordamos muy bien, que la policía hizo una gran protesta, se armaron de gajos para todos lados, acá en toda la nación en general se dio, pero particularmente en Buenos Aires, y realmente fue un conflicto que ya lo dejaron pasar, ya terminó, pero que en el fondo dejó visibilizado un problema que persiste hasta hoy. Los policías, el personal de seguridad es muy mal pago. Y eso yo me pregunto, cuando ustedes están dentro encabezando o como segundo,
¿cuál es la gran puja que tienen? ¿Por qué a la policía, que la tienen como algo que tendría que ser algo importante, siempre queda relegado con sueldos miserables, tienen que bancarse las balas ellos mismos, tienen que poner el cuerpo y ni siquiera tienen un salario de riesgo como uno esperaría en cualquier otro tipo de trabajo, y encima no tienen posibilidad de protestar? Bueno, en realidad siempre uno querría que tanto el policía como el municipal como el provincial ganaran más. Los sueldos a nivel de inflación generalmente se han estancado. Ahora, pero en comparación si con volvemos, los políticos ganan fortunas al lado de un policía. Sí, no sé a qué te referís al político. Sergio Berni es una persona que trabaja 18, 17, 16 horas por día todos los días, de lunes a lunes. Así que la verdad es que lo que gana, no sé cuánto ganará, pero te aseguro que es poco lo que gana, porque está permanentemente al frente, está en los territorios donde tiene que estar, donde está el problema está el ministro, así que, y nosotros tenemos que estar también, así que no, en ese aspecto no puedo comparar una cosa con la otra. Con respecto a los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires, se han equiparado a la Policía Federal. En realidad, Vidal, que prometió adelantar los sueldos y pagar muchísimo más, congeló los sueldos totalmente, por eso cayó medio mal que esta circunstancia le haya recaído justo a Sergio Berni, pero se acomodó. Por supuesto que la policía, era una bomba que ya venía también de antes, aumentaron las horas core, que son las horas extras, se quintuplicaron las horas extras, y el salario aumentó muchísimo. Incluso en el último acto Axel Kicillof señaló que equiparó estos salarios a la Policía Federal, que es lo que históricamente se buscó hacer en la provincia de Buenos Aires. Pero con la plata de la coparticipación que le sacaron a la capital. A la capital, a mi criterio, no le pertenecía esa coparticipación para nada. Esto es un país federal. La capital federal es la verdad que, mira vos, en cuanto a seguridad, la capital federal, La Plata es 4 veces más grande que la capital federal. Hacer seguridad en la capital federal es como hacer seguridad en una maceta o en un campo. La verdad es que es mucho más, ¿no? La seguridad siempre es compleja, pero es mucho más simple cuando el territorio es más chico, el que tiene uno para hacer la seguridad, ¿no es cierto? Y esto te estoy hablando de seguridad, pero la ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita muchísimo mayor a cualquier ciudad del interior, a cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que recibía la ciudad de la capital federal, Cava, era porque Macri hizo Macri hizo ese paso, que estaba Larreta en ese momento, Horacio Rodríguez Larreta. La policía no se quejaba, no le iban a sacar tampoco. Alberto no tenía pensado, Alberto me refiero al presidente de la Nación, no tenía pensado sacarle esa parte de la coparticipación. ¿Hasta ahí no había problema entonces? No es que no había problema, la coparticipación tenía que sacarse igual. A mi entender era una cuestión federal que debería ser así, ahora se volvió por el fallo de la Corte. Pero bueno, esto se tendrá que rever. A mi criterio tendría que ser en un país federal, no puede tener ese 3% más que se le otorga a la capital federal. Me encantaría seguir con el tema porque es apasionante, pero voy a ir a Entre Ríos, que es lo que acá nos concierne. Gualeguay, ¿qué es lo que lo trae nuevamente a Gualeguay? Obviamente asumo yo, un amor por la ciudad que usted fue intendente, pero cuénteme cómo fue esta formación del partido vecinal, porque cualquiera iría por dentro del justicialismo. Fue toda una decisión, Mi padre fue uno de los creadores de la Carta Orgánica ya en el año 45 del Partido Justicialista. Militó muchos años, fue presidente del partido, yo también fui presidente del partido, fui intendente 2 veces por el Partido Justicialista, pero las elecciones que hubieron siguientes, te hablo del 2019 y 2015 y 2019, fueron elecciones en las cuales el peronismo, por ejemplo, el justicialismo, obtuvo en su conjunto 16.000 votos contra 4.000 de Cambiemos en las PASO, y en la general ganó Cambiemos, 16.000 a 10.000. Entonces, eso de que el que gana conduce, el que pierde acompaña, no se dio más. Hubo muchas situaciones adversas dentro del justicialismo. Entonces, la verdad es que lo pensé muchísimo y junto a un grupo de personas, de una manera totalmente plural, decidimos tomar este paso y decir, bueno, vamos a defender la camiseta local.
vamos a defender la camiseta de Gualeguay ante todo y vamos a buscar el apoyo de los vecinos sin ninguna ideología y ir a hablar cuando haya que ir a hablar a la provincia y a la nación sin ningún problema por nuestra ciudad. Después de haber tenido la experiencia de haber estado, y estoy generalmente con mucho, hice 75 convenios con intendentes de la provincia de Buenos Aires, vecinalistas, de Cambiemos, justicialistas, y recoger todas esas experiencias, yo creo que llegué a la conclusión de que nosotros nos tenemos que bajar un poco de las veredas, ir todo por el mismo sendero y pelear por la camiseta de la ciudad. Hay muchas divisiones, muchas grietas, mucho agravio, que no conduce a nada, no conduce a nada. A mí me parece que por más que vos seas radical y yo sea peronista, lo que queremos es el bienestar de nuestra ciudad. Entonces aunemos los caminos y vamos a luchar por lo que realmente vale la pena. No caigamos en esos agravios, en esas circunstancias que no nos llevan a ningún lado. Vamos Gualeguay, es el partido vecinal que logró conformar. ¿Quiénes lo acompañan? Me acompaña María Flores, que es coordinadora de comedores de la provincia en este momento, de la provincia de Gualeguay, pero es una empleada provincial. Me acompaña Gabriela Mateucci, que es una persona que es jubilada, docente y es directora de comparsa hace 45 años. Hace 45 años desde que se inició el carnaval en Gualeguay. Y bueno, y muchas personas más, Cristian Riquelme, quizás desconocidos para Gualeguaychú, pero muy conocidos en Gualeguay, Cristian Riquelme, Tofay, que es radical también, afiliados radicales, Gabriela Mateucci, que es la primera concejal que tenemos, por ejemplo, que es afiliada radical desde los 18 años, contaba cómo estuvo, porque el padre fue senador, y es como contaba cómo estuvo con Raúl Alfonsín en la casa, que estuvo comiendo Raúl Alfonsín y demás, y experiencias que a nosotros nos sirven también, más allá de los colores políticos. Por eso insisto. Se está dando mucho esto de la mixtura entre distintos partidos. Le hace muy bien, yo creo que es saludable. Esto, es también consecuencia de una caída de la representatividad que tenían los partidos políticos tal cual como habían sido concebidos en sus orígenes. Por supuesto, y para evitar compromisos, que uno siempre cuando está dentro de un partido tiene compromisos, no, porque el compromiso, y en realidad de intendente no puede elegir. Yo me tomé ese trabajo de elegir a quien quería realmente, tuve funcionarios radicales cuando fui intendente, pero tuve muchos inconvenientes. La verdad que me hicieron la vida imposible, hasta los propios. Tuve 6 denuncias penales de los propios justicialistas. Entonces, estaba a punto de llegar a esa parte y no quería, claro. Porque usted habló de agravios que había padecido 2015, por poner un ejemplo. Cuando usted terminó de intendencia, usted se tuvo que enfrentar a muchas causas judiciales que finalmente creo que quedó alguna en pie, ¿no? Hay 2 que están, bueno, en realidad otros funcionarios, entonces, pero indirectamente me tocan a mí. Sí. Y estuve por 7 pesos una causa que duró 15 años y que se inició en el 2008, ni bien fui intendente. Y uno de los denunciantes es candidato a concejal por la lista oficial del justicialismo. ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Por qué tanta verborragia en contra de usted? O sea, ¿lo toma como algo personal o fue una cosa de buscar escalar? Fue una cuestión de acuerdos políticos. Porque uno piensa desde afuera, están tratando de pisar cabeza para ver quién sube nuevo. No, fue una cuestión de acuerdos políticos de quien era un legislador en Gualeguay y que quería que Luis Cerro estuviera fuera, y entonces... ¿Lo logró? Sí, lo logró a la larga, sí, pero en el 2011 pude ir con la boleta corta también, como ahora. Fuimos con una boleta corta en contra no, sino en una interna con quien era el gobernador, Uribarri, y también la presidenta también, o sea, fuimos contra todo el libro con una boletita corta y podemos 65 a 35%, así que obtuvimos el respaldo de la ciudad y después ese respaldo se vio reflejado en la intendencia. La verdad que nos fue muy bien en el segundo mandato. Gualeguay empezó a tener un lugar en el mapa provincial, a tomarse en cuenta. Nosotros teníamos mucha, no disputa, al contrario, sino nosotros decíamos, ¿de dónde sos? De Gualeguaychú. O sea, Gualeguaychú, como es un nombre que está impuesto nacionalmente, siempre lo asociaban con Gualeguaychú. Ya
A partir del 2011... ¿Qué es lo que le falta a Gualeguay para del 2011 poder tomar ese impulso? al 2015 tomó ese impulso, tuvo ese impulso, no mantuvo ese impulso. Ese Probá Gualeguay era una marca como registrada, los carnavales remontaron, los tomó una municipalidad, porque hasta ese momento estaban fundidos, hasta salieron 2 comparsas, pero los tomamos desde la municipalidad, reflotamos los carnavales. Es un símbolo dentro de la región. Reflotamos los carnavales, pusimos una terminal que era una terminal calle de tierra, playón de tierra, además asfaltamos, la cerramos, estaba privatizada, la tomó el Estado, la tomó la municipalidad, le cambió la cara, muchísimas cosas, hicieron muchísimas obras, como acá en Gualeguaychú también, seguramente en esos momentos, hicimos muchas, pero muchas obras. Es difícil hacer obras con un gobierno provincial en contra. Y en ese momento nosotros tuvimos un encuentro en el gobierno provincial. Sin embargo, la Nación nos respondió, fuimos a la Nación y la verdad que de todas las secretarías de Nación pudimos traer obras para Gualeguay. Esto hizo que Gualeguay se transformara totalmente hasta el 2015. Y bueno, y ahí, a nuestro entender, viene una caída libre otra vez. Empieza la caída libre de Gualeguay y hasta llegar a este momento que, si bien el carnaval se ha mantenido, muchos aspectos han perdido. Nosotros teníamos la fiesta del asado y la galleta, hicimos la fiesta del asado y la galleta, que es una fiesta que ahora creo que hacen la fiesta del vino, del pescado y del vino. Acá la fiesta en Gualeguaychú. Sí. Bueno, nosotros teníamos el asado y la galleta, que empezamos antes que Gualeguaychú y que, bueno, tuvimos artistas de toda clase y la verdad que veníamos reflotando con eso también. Y bueno, después, insisto, se cayó, se fue cayendo, incluso vino la avericia, pero se amesetó muchísimo. Luis, última pregunta porque se acabó el tiempo, pero quiero preguntarle. La ciudad pensada desde este nuevo partido vecinal, ¿qué ciudad piensan para impulsar? Y también tengamos en cuenta que no es el mismo escenario político y económico con el que usted dejó la intendencia en su momento. Sí, nosotros creemos que podemos reflotar lo del parque industrial, creemos que podemos seducir a las empresas para que vengan a Gualeguay y que Gualeguay tenga muchísimo más trabajo. Creemos en una Gualeguay mucho más limpia también, la dejamos limpia y hoy no es lo mismo la ciudad para nada, entonces volveremos a darle no solo la limpieza, sino los paseos, fuentes, paseos, plazas, que está muy apagado. Hicimos un balneario, el balneario ya no está tampoco, es decir, este derrumbe que tuvo lo vamos a reflotar y vamos a tratar de aquellas cosas y aquellos errores que cometimos de subsanarlos y darle a Gualeguay el lugar que se merece. Es una ciudad muy pero muy linda, así que queremos volver a los primeros planos de la provincia. Muchas gracias por haber estado. Gracias por invitar. Pasó Luis Cerro, precandidato a intendente en Gualeguay por el partido vecinal Vamos Gualeguay. Vamos a una pausa, enseguida regresamos, tenemos mucho más por delante. Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudios Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Una de las propuestas de esta gestión fue lograr mayor presencia en los barrios a través del acompañamiento social y la integración barrial. Las problemáticas sociales son transversales a todas las áreas municipales. El trabajo en conjunto con desarrollo social, juventud y deporte, cultura y obras públicas fue una constante durante todo este año. Fue importante fomentar el compromiso con las comisiones vecinales y barriales. Establecer el trabajo en equipo para garantizar derechos a todas las personas que viven en los barrios a través de todas estas iniciativas y acciones.
Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. La obra tiene una extensión total de 2.100 metros que van desde la Rotonda Artigas hasta Avenida 2 de Abril. Está íntegramente realizada por la cooperativa de trabajo local Los Mellis. Todas las baldosas y cordonetas que integran el paseo fueron producidas por la fábrica municipal cooperativa FAMUCO. Cuenta con más de 320 luminarias LED a lo largo de toda la plataforma peatonal para abastecer al paseo de electricidad sustentable. La obra cuenta con bicisendas laterales, un entramado de carriles exclusivos para el resguardo del resto del tránsito vehicular. En todo el recorrido hay bancos de descanso, ofreciendo asiento, favoreciendo la sociabilidad y el encuentro. Nuevos juegos deportivos para realizar ejercicio al aire libre, fomentar una vida más saludable y más activa. A lo largo de todo el trayecto de la obra, se buscó respetar el cuidado de la flora nativa. Los ceibos del paseo son originales de nuestra ciudad. En Gualeguaychú, la accesibilidad es un derecho. Por eso este paseo cuenta en su totalidad con veredas con rampas de acceso para un mejor desplazamiento. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos. En rutas entrerrianas, conducí con responsabilidad. Si vas a hacer un sobrepaso, presta atención. Controla la velocidad y la distancia.
En un segundo de distracción, una maniobra indebida puede ocasionar un siniestro. El 90% de las muertes son por errores humanos, adelantamientos indebidos, despistes y vuelcos por exceso de velocidad. Mantén la distancia segura. Respetá la velocidad. Gobierno de Entre Ríos. Estas semanas han sido bastante álgidas con la cuestión del partido de Milei y las elecciones que se vienen ya encima. Particularmente en Entre Ríos hemos tenido también nuestras peculiaridades llamando la atención a nivel nacional, y hoy vamos a conversar con alguien que fue en parte protagonista de todo esto, que es Lisandro Gamarra, referente del partido SER, partido al que La Libertad Avanza en Entre Ríos hoy dice desconocer. Lisandro, gracias por estar con nosotros y bueno, gracias también por traernos tu testimonio para ir conociendo cómo fue la trastienda desde tu perspectiva. Gracias por la invitación, Alejo, y bueno, un saludo a la audiencia. Bueno, sí, la verdad que arrancando por lo que vos manifestás específicamente, hemos visto un comunicado en las últimas horas nomás de la presidenta del PCP, Liliana Salinas, y de Julia Calleros del partido FE, desconociendo la existencia del partido SER, lo cual realmente es extraño, irrisorio, me animaría a decirte hasta tonto, digamos, en algún sentido, porque el acuerdo electoral primogenio que se firmó en la provincia de Entre Ríos se firmó entre el partido SER, el PCP y Cruzada Renovadora en su momento, que fue el 26 de mayo, incluso mucho antes de la presentación de listas, de la presentación de alianzas que vencía el 14 de junio, se firmó ese acuerdo en la ciudad de Concordia. Y después, el 13 o el 12, no me acuerdo muy bien exactamente, se sumó el partido FE, que terminó cerrando filas a nivel nacional con Milei y demás. O sea que es documentación que, si bien se va a hacer pública en los próximos días y demás también, es documentación que figura la Secretaría Electoral cuando se presentaron los frentes electorales del 14, o sea que me resulta extraño, me resulta realmente tonto desconocer esa situación, digamos. Después podemos discutir un montón de otras cosas con esas dirigentes, pero no específicamente eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso. Yo traje acá, como para que la gente también en pantalla lo pueda estar viendo de paso, un par de noticias que fueron saliendo y que me gustaría hacer como una especie de orden en estos tipos de historias. La primera es, por ejemplo,
la que fue el año pasado, en diciembre. Lisandro Gamarra se sumó al Frente Electoral Cruzada Renovadora, con foto, reunión. Usted estaba incluso junto a Rogel, a Fabián Rogel, en la alianza que se había creado junto con Frigerio. ¿Cómo fue esa cuestión? Porque hablar de Milei es otro partido directamente. Sí, no, en realidad esa noticia obedece a la presentación que nosotros hicimos de Cruzada Renovadora. Eso coincidía con fechas estimadas donde a nosotros nos habían otorgado la personería provisoria, políticamente hablando, como partido de distrito. ¿Al Partido Cero? A la Cruzada Renovadora, de la cual yo soy vicepresidente a nivel nacional y presidente a nivel provincial. Pero nos habían dado provisoriamente, porque habíamos superado más de 4.000 adhesiones, entonces nos habían dado provisoriamente la personería provisoria. Después siguió el trámite que ahora quedó trunco por una cuestión de las elecciones, que estamos presentando las afiliaciones correspondientes, digamos, para obtener la personería definitiva. En aquel momento se hizo una presentación en el Hotel Paraná, donde estuvieron invitados muchos dirigentes, no solamente Rogel, estuvo Manuel Troncoso, hubo dirigentes del radicalismo, del peronismo, digamos, se invitó a un bagaje de dirigentes que por supuesto pertenecían al arco opositor, al oficialismo más provincial, nada, digamos. Claro, pero más que nada Juntos por el Cambio. La mayoría pertenecían a Juntos por el Cambio. En ese momento también estaba presente Karina Ivaskov y algunos dirigentes que ya estaban dentro o en aquel momento manifestaban ser allegados a Milei. Es decir, que estuvieron, digamos, lo que te digo con esto fue una presentación amplia en un contexto donde nosotros invitamos a todos los partidos a poder participar, digamos, de esta cuestión. Y las tratativas estaban todavía sin algo definido. Fue simplemente una presentación de Cruzada Renovadora como partido de distrito, y invitamos a todos los espacios con los que teníamos diálogo. Nosotros dialogamos con todos los espacios, incluido el oficialismo provincial, digamos, o sea, hemos tenido relación con todos los espacios políticos e invitamos a todos los espacios políticos. En esa oportunidad en Paraná del oficialismo no fue nadie, pero por ejemplo de la línea de lo que era Milei en su momento, estaba Karina Ivaskov, que era una dirigente de la ciudad de Victoria que en aquel momento manifestaba estar cerca de Milei. Y después había gente del radicalismo, del peronismo, del PRO, allegados a Cambiemos. Un par de meses más tarde nos encontramos con, bien dice usted, 26 de mayo, para poner como fecha estratégica, la alianza que desde el Partido SER y Cruzada Renovadora empezaron a establecer junto con el partido de Milei a nivel de La Libertad Avanza acá en Entre Ríos. Claro, nosotros... ¿Qué le inclinó a unirse a Milei y qué fue lo que le alejó del partido de Frigerio? En realidad no es una cuestión de alejarse, sino era de encontrar un lugar, entender o tratar de encontrar un lugar de pertenencia donde nosotros tuviéramos algo que aportar, digamos. Nosotros dialogábamos, como te dije, con todos los espacios, porque teníamos diálogo con todos los espacios, hasta que llegó un momento donde la cuestión electoral obviamente se nos venía encima y teníamos que tomar una decisión. Recibimos por ahí la invitación al diálogo de Liliana Salinas, que era la presidenta del PSP. La que ahora dice que no los conoce. Exactamente. Dicho sea de paso, estamos viendo en pantalla la noticia de cuando ustedes se juntaron con ella y firmaron con Alejandro Miloco la alianza electoral que representaba en lo que era Distrito Entre Ríos. Que eso fue en la ciudad de Concordia, el 26 de mayo, como vos bien dijiste. Ella nos invita a participar, básicamente nos invita a participar por un motivo muy particular, era que el PSP, entre tantas otras cosas, ¿no?, de conocernos también de la vida política, el PSP corría riesgo la personería jurídica del PSP, estaba un partido que está intervenido, de hecho Liliana Salinas no es la presidenta, sino es la interventora del partido. Corría riesgo la personería jurídica porque faltaban algunas afiliaciones y demás. Entonces
el encontrarse con otros sellos políticos, como es el caso del Partido Cero, Cruzada Renovadora, o después se sumó el FE, era también darle un plafón y una tranquilidad a ese armado político que se venía haciendo a través de la cuestión de la Libertad Avanza, y darle un piso por si pasaba algo con el PSP y el PSP no llegaba a tener su personería definitiva, ¿verdad? Entonces, en ese marco se generó ese diálogo, se empezó a trabajar y a charlar el armado de la provincia, se empezó a ver quiénes iban a ser los candidatos y demás, había candidatos en diferentes lugares, y en este caso Echeverre como candidato principal a la gobernación de Entre Ríos y nada más, digamos, todavía no había definido mucho más que eso, y algunos candidatos lanzados en algunos lugares muy puntuales. Ahora, hubo un quiebre luego de eso, que en donde ustedes pegaron portazo, salieron con un comunicado y acusaron de cuestiones bastante fuertes a la Libertad Avanza, con acusaciones donde hablan acerca del financiamiento del kirchnerismo. Sí, a ver, esto tiene dos cuestiones puntuales. Esto básicamente, primero hablar sobre cuestiones que nosotros manifestamos formalmente y demás, que fue una cuestión de que cuando vinieron los operadores y los emisarios de la capital a la provincia, que vinieron 2 o 3 veces, tanto Julio Serna o Kikuchi, que son armadores nacionales de Milei, vinieron básicamente a plantear que cada candidato tenía que poner plata por el cargo que quería ocupar, digamos, y que básicamente cada cargo tenía un valor, digamos, esto era así, para ser diputado, en el caso de algunos otros candidatos y demás, pero siempre se habló sobre los cargos expectantes, digamos, ¿no? Acá la expectativa de Milei era una posibilidad de ser una tercera fuerza, con posibilidad de ser quizás segunda fuerza y poder colocar algunos legisladores provinciales y demás. Entonces, los focos estaban puestos ahí, los primeros 6 diputados tenían un precio y un valor, que oscilaba, arrancaba con $10.000 y llegaba a los $40.000 y demás. Estas fueron las charlas que se tuvo con los operadores nacionales, donde nosotros básicamente hace muchos años que estamos en política y nos opusimos desde el primer momento a esta cuestión, por 2 cuestiones puntuales. La primera, porque una cosa es decir que cada candidato tiene que bancar su campaña, lo cual nosotros hacemos política hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo somos oposición, y hace mucho tiempo hacemos política con nuestra plata, entonces sabemos de lo que significa, pero entendimos que de alguna manera esto implicaba pagar su difusión, pagar sus hoteles, pagar sus combustibles, contribuir, digamos, con la cuestión de sus reuniones y demás, como lo hace cualquier candidato en cualquier estamento, un concejal, un intendente, un diputado, un gobernador o quien fuere. Pero entendíamos que tenía que ver con esto. Cuando nosotros vimos que era tener que hacer un aporte dinerario de X cantidad de plata y en X cantidad de cuotas hasta que terminara las PASO y demás, y que la plata se iba a Buenos Aires, fue donde nosotros claramente tuvimos una reunión en el Hotel Mayorazgo, donde manifestamos puntualmente que nos parecía una cuestión incorrecta pedirle plata a los candidatos. Sí entendemos y somos conscientes de que había gastos que absorber, digamos, de una campaña y de cualquier campaña, pero que no nos parecía correcto que se le pidiera plata a los candidatos para ocupar cargos y que después se fuera esa plata de la provincia. Y además que esos cargos o que esa plata fuera puesta por gente que en muchos casos no obedecen ni tienen que ver con la conducción política de los partidos o de la militancia que venía trabajando en la cuestión de Milei, sino que eran personas que aparecían porque tenían la plata, digamos, ¿no? O sea, hoy pensar que cualquier candidato o militante político, dirigente político, que no sea gestión de gobierno o que no haya estado o que no sea empresario y demás pueda poner, por decirte, $40.000 para pagar una candidatura, no es para cualquiera, digamos, ¿no? Ahora, Entonces, siempre la narrativa es la que construye la forma de ver la situación. Milei, por su parte,
voy a ser abogado del ausente, acá no lo tenemos en este momento, ojalá lo tengamos algún día. Milei lo que sostiene es lo que usted negó, que es que fuera un aporte de lograr hacer que la campaña funcione, es decir, bancarse con la propia la campaña. Ahora bien, si es una estructura a nivel nacional, ¿no sería lógico la cuestión esta de hacer un aporte para financiar la campaña a nivel nacional? No. Yo creo que lo lógico sería que cada provincia se autofinanciara, si uno quisiera hablar de autofinanciamiento. Esto es, si vos me permitís el término, es ser valijero, digamos. O sea, si a mí vienen y recaudan y se llevan la plata a la capital, estamos financiándole la campaña al candidato a presidente. Entonces hablemoslo desde otro lugar. No le mentamos a la gente, digamos, ni le mentamos a los candidatos. O sea, yo si soy candidato y a mí vos me llamás y me ofreces una candidatura como espacio político o hacemos un acuerdo y nosotros tenemos que aportar, porque incluso nuestro cuestionamiento tenía que ver con que los partidos reciben fondos, porque hay partidos, como en el caso de los partidos de distrito, los partidos nacionales, reciben fondos porque están amparados por la ley de financiamiento de partidos políticos, entonces reciben fondos para la campaña. Entonces, cuando vos hablas de esto, uno que ha atravesado muchas campañas y ha tenido que bancar no solamente la impresión de una boleta, ha tenido que bancar la comida de los fiscales, la logística de una elección, el día de la elección, ha tenido que bancar la cuestión comunicacional, las pautas publicitarias, un montón de cuestiones. Entendíamos que estaba bien si uno tenía que pensar en que hay que financiar una campaña, pero el dinero tenía que quedarse en la provincia de Entre Ríos. Nosotros, ahí es donde nosotros nos oponemos en esto y nos oponemos a la cuestión de decir, los cargos no se pueden vender. Los cargos no se pueden, si vos representás un espacio político y tu espacio político forma parte de un acuerdo y de ese acuerdo emana la constitución del armado de una lista, los cargos no se pueden ofrecer llamemos a fulano porque fulano puede pagarlo o tiene el patrocinio de tal o de aquel. Digamos, porque en el medio se fueron dando un montón de cuestiones que tuvieron que ver con esto, ¿no? Aparecieron nombres que no tenían nada que ver con la política, con el armado, ni con los sellos políticos que estaban en ese momento constituyendo la alianza. Donde vos empezás a ver una desprolijidad en ese sentido y donde también, está bien esta cuestión de decir la política también se tiene que autofinanciar y demás. Está fantástico, pero vuelvo a decirte lo mismo. Una cosa es pensar en la autofinanciación de una campaña, que si vos me preguntás a mí, yo soy candidato en Entre Ríos, yo pautaría con medios de Entre Ríos. ¿Por qué la plata que uno ponga se tiene que ir a Buenos Aires para pautar con medios nacionales? O sea, si no, hablemoslo de esa manera. Entonces, las cuestiones se fueron dando de otra forma. Sí. Hoy siento que... ¿Todo esto lo tienen documentado? ¿Tienen para hacer alguna presentación? ¿Cómo van a ser los próximos pasos? Nosotros en realidad fuimos muy claros en eso y fuimos siempre frontales y de frente con los dirigentes nacionales que vinieron a plantear esta cuestión. De hecho, los audios que están saliendo a la luz, ayer vi una nota en La Nación de los audios de Liliana Salinas pidiéndole a algunos candidatos la recaudación de dinero y demás, que había que poner plata. Nosotros no... Ayer Milei sostuvo que esos audios están armados. Bueno, está perfecto. O sea, las defensas están perfectas y está muy bien que cada uno salga a decir lo que quiera decir respecto de eso, digamos. Parece como que le soltaron un poco la mano, porque hasta hace un tiempo atrás Milei era el personaje principal de todos los medios, como el gran opositor que había surgido, y de repente todos le soltaron la mano a los medios grandes y lo están destruyendo por todos lados. Esto es producto también de la improvisación de la construcción de un fenómeno social como es Milei, que es un fenómeno social de comunicación, a nivel comunicacional y a nivel de llegada masiva, y la falta de una construcción, digamos. Cuando vos tenés una imagen arriba y abajo, no tenés plafón, no tenés construcción, no tenés la posibilidad de tener una estructura que acompañe esa construcción, o esa imagen, es muy difícil que esto se sostenga en el tiempo, digamos, que es lo que nosotros proponíamos de la construcción de un frente electoral. Pero cuando empiezan a aparecer este tipo de cosas... Claro, ustedes hubieran aportado la espalda. Nosotros íbamos a aportar estructura provincial, íbamos a aportar candidatos, desarrollo territorial, los sellos políticos, que no es poca cosa, digamos, o sea, es como aportarle la identidad política a estas cuestiones. Porque realmente entendimos que Milei
decía muchas cosas en las cuales nosotros coincidimos y siempre hemos discutido de la política, y en esto resistimos cualquier tipo de archivo porque nos hemos manifestado muchas veces en esta cuestión. Y somos los primeros en hablar desde la cuestión. A nosotros no nos van a explicar, desde que se creó el partido SER, y nosotros empezamos a competir desde el año 2017 a la fecha, siempre hemos aportado desde nuestras arcas personales para el funcionamiento de nuestros partidos políticos y de nuestras elecciones. Entonces, a nosotros no nos van a decir, pero jamás se nos cruzó por la cabeza pedirle a un candidato a diputado que ponga plata, pedirle a un candidato a concejal que ponga plata. ¿Los otros partidos no lo hacen? ¿No lo han hecho? ¿No nos acompañan con yo tengo que ser, en esto tengo que ser claro. Yo he sido candidato de otros espacios políticos, me ha tocado ser candidato a senador nacional, en un contexto donde compartí boleta incluso con uno de los que hoy es referente de Milei en la ciudad de Buenos Aires, con Marra, que es candidato a jefe de gobierno. Él fue candidato a senador nacional en la ciudad de Buenos Aires, con Labaña y con Urtubey, y a nosotros no se nos pidió un centavo por ser candidatos, por encabezar una lista, ni siquiera para pagar las boletas. Sí, es verdad que como espacio político tuvimos que hacernos cargo de una consultora para que nos asesorara en imagen, nos sacara una fotografía, nos llevara adelante alguna cuestión comunicacional de prensa y demás, pero era una cuestión de la provincia de Entre Ríos. A ver, no vino nunca nadie a decirnos esto. Me ha tocado estar en otros espacios políticos, como el peronismo y demás, que tengo 1000 críticas para hacer, pero tampoco ha sido tan burdo como esto, ¿tá? Entonces, a ver, lo que quiero decirte, nos alejó el espanto de la desprolijidad de estas cuestiones, porque las cosas tienen que ser claras y concretas. Queda una cuestión que hasta ahora no hemos tratado y que fue parte del principio de la pregunta. Dentro del comunicado que hizo el partido SER respecto al alejamiento de la Libertad Avanza, acusaban, que incluso salió en Clarín, que acusaban al partido de Milei de estar financiados por el kirchnerismo. ¿A qué se refieren con eso? Primero, primero y principal, acá hay cuestiones. Una cosa es que les pidan a ustedes plata y otra cosa es que pero hay cuestiones que tienen que ver con algunas cuestiones lógicas que tienen que ver, por ejemplo, con la existencia de Milei, ¿no? La existencia de Milei o la posibilidad de que Milei esté hoy electoralmente donde se encuentra, tiene que ver también con una necesidad de ambos espacios que formaban parte de la grieta, ¿no? De tratar de generar una tercera vía, porque esto es una realidad, uno por omisión y otro por permitir que esto pasara o financiarlo de alguna manera, por conveniencia, que esta es una gran realidad, digamos, ¿no? Entonces, Milei venía a romper la grieta, creo que no lo va a hacer, pero venía para eso, para romper esa grieta y que se genera un escenario de 3/3 donde se discutiera en un balotaje, etcétera, la cuestión. A ver, en esto nosotros veníamos presuponiendo determinadas cuestiones, pero está más que claro que era muy funcional desde el punto de vista electoral a un gobierno oficialista que venía con un fracaso de gestión, porque hay que ser realista que la gestión del presidente Fernández no es la mejor para el peronismo. Entonces entendíamos que existía algún tipo de diálogo en esa cuestión. Ahora, las cosas cambiaron radicalmente cuando se produce la oficialización o de alguna manera la determinación de quién va a ser el candidato del oficialismo. Cuando acá aparece el candidato del oficialismo por unanimidad, donde uno dice, bueno, el candidato es Massa, las cosas cambian. Las cosas cambian y esto fue muy poquito antes del cierre de listas. O sea, estamos hablando de 20 y pico o 18, 16, 17 de junio, donde se produce esta cuestión y donde de alguna manera irrumpe en el armado de las listas. Tal es así que, a ver, el partido FE llega a las filas de Milei, cerrando un acuerdo en provincia de Buenos Aires y en diferentes distritos, llevando candidatos en diferentes distritos, como es el caso de la provincia de Entre Ríos, que ocupa el tercer lugar en la lista de diputados provinciales. Un partido FE que es encabezado por Anzaloni a nivel nacional,
que es un referente directo del masismo, entre otros. Y algunos otros dirigentes que uno empieza a ver, que empiezan a moverse, que están detrás de las estructuras del oficialismo y allegados a Sergio Massa, y uno empieza a ver, digamos, que esto empieza a pasar no solo acá, sino en otras partes del país, y que también tenían que ver con esta cuestión de la estructura. Vos fíjate que cuando se produce la oficialización de las listas, el peronismo, no recuerdo ahora cómo se llama el frente, pero lo que viene a ser el oficialismo, oficializa más de 300 listas. Por Entre Ríos. Más por Entre Ríos. Oficializa más de 300 listas. Cambiemos oficializa más de 300 listas. Y La Libertad Avanza oficializó 43 listas. Entonces, también había una cuestión que tenía que ver con la fiscalización. Hay una cuestión que tiene que ver con quién va a cuidar la boleta de Milei. Hay una cuestión que tiene que ver con garantizar de que ese proceso electoral se desarrolle de la manera mejor conveniente para todos. Entonces, ese acuerdo se veía, se palpaba, pero vuelvo a repetirte, al momento del cierre de lista fue donde empezaron a aparecer estas cuestiones de digitar, porque nosotros, a pesar de resistirnos a la cuestión de tener que pagar por un cargo y todo lo demás, porque no es financiar una campaña, es pagar por un cargo, y nosotros creemos que el que entra pagando entra para robar, no entra para otra cosa, digamos. O sea, el cargo tiene que ser una consecuencia, o la postulación tiene que ser una consecuencia de la meritocracia, de la militancia política, de la pertenencia a un espacio, de la conformación, de lo que uno aporta a un espacio. Eso tiene que emerger, digamos, ¿no? O sea, entiendo que los candidatos que han sido ungidos como candidatos presidenciales y como candidatos a gobernadores y demás, son producto de su historia dentro del espacio político, no de la plata que tienen en el bolsillo, ¿tá? Que eso es lo que nosotros discutíamos. Ahora, las cosas cambian y empezamos a ver que se digitan las cosas, y de hecho nosotros nos fuimos sin denunciar nombres propios y sin decir nombres propios, pero después empezaron a salir los testimonios de candidatos, no solamente a nivel Entre Ríos, sino a nivel de otras provincias, que fueron movidos del lugar, que firmaron para ser intendentes y terminaron como concejales, que nunca dieron su consentimiento para ser candidatos a senadores y terminaron como candidatos a senadores, que iban como diputados y terminaron como intendentes. O sea, hubo una manipulación y una cuestión de desprolijidad en el armado, donde nosotros claramente no queríamos ser parte de esto, porque era vulnerar la voluntad de muchos entrerrianos de bien, porque creo que hay muchos entrerrianos de bien que confían y que creen o creyeron que esta era una alternativa nueva, sana y depuradora de la política. ¿Por qué? Porque una persona que te dice lo que va a hacer y sigue encabezando las encuestas y te dice lo que va a hacer, y hay cosas que son complejas de explicar dentro del espectro, pero te dice... a vos te asombra. Y vos decís, un político que nos dice lo que va a hacer y aún así sigue encabezando las encuestas. Bueno, uno pensaba en eso, pero también había un grupo de dirigentes en la provincia, y seguramente todavía los hay, que creen en esa alternativa y que creen en esto, pero lo que pasó en los últimos días fue esto, donde uno vio que existió corrimiento, donde empezaron a llegar llamados y tiene que ir en tal lugar, tiene que ir acá, tiene que ir allá, esto no se mueve, esto no se toca, esto no se hace. De hecho, nosotros el 24 a las 12 de la noche, a las 00:01 del 25, había una lista presentada en la justicia electoral que el 25 ya no era la misma. A pesar de que los plazos habían cambiado, bueno, no sé cómo se logró, pero pudieron modificarla. Todas esas presentaciones se hicieron en el Tribunal Electoral y demás, pero nosotros decidimos salirnos porque entendimos que no queríamos ser parte de esto que está pasando hoy. Y realmente yo le decía un poco por ahí a dirigentes de otras partes del país que nos han llamado y de la provincia, nos unió el espanto en esta cuestión, ¿no? de ver tanta desprolijidad junta, porque estamos acostumbrados a ver soberbia, atropello y de alguna manera imposición de poder de otras gestiones y de otros gobiernos, y por lo cual tampoco fuimos parte de esos gobiernos, pero no la desprolijidad con la que se ha manejado esto, digamos, ¿no? La vulgaridad a lo que se ha llevado una cuestión política, donde uno
nosotros no estamos adentro porque no quisimos estar adentro, ¿no? No fuimos. Nadie nos echó, nadie nos dijo ustedes no tienen que estar o tienen que irse. Esa es una realidad. De hecho, todo lo que era la presentación de listas y demás se hizo en las oficinas del partido SER, en la capital de la provincia, y se trabajó ahí hasta el día que nosotros entendimos que no podíamos ser parte de esto. Y fui yo personalmente el que tomó la decisión de pedirles que se fueran, digamos. Bueno, Lisandro, muchas gracias por el tiempo. Nosotros acá hemos podido escuchar ya su voz y lo que ha sido la realidad vista desde Cruzada Renovadora, y obviamente acá están abiertas las puertas y más adelante ya casi garantizamos que vamos a poder estar hablando con los referentes del partido de Milei dentro de La Libertad Avanza acá para, bueno, escuchar la otra voz. Gracias por todo y nos estaremos viendo más adelante, seguro. Gracias a vos por el espacio. Pasó Lisandro Gamarra por Territorio Político. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión.